congregados alrededor de la bendita palabra del Señor. Como les había dicho el viernes pasado, mis hermanos, vamos a estar estudiando la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Es una carta cuya característica es que de todas las cartas que escribió Pablo es la más larga. Algunos estudiosos afirman que tiene 7.000 palabras, mientras que el promedio de las cartas de Pablo tienen unas 1.500, 2.000 palabras, y esta tiene 7.000 palabras. Entonces, fíjense, esa es la importancia de esta carta. Ahora, Pablo nunca estuvo en Roma, hasta ese momento, nunca había estado, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el motivo, el propósito que le llevó a escribir esta carta? Y vemos que él les dice, si ustedes me siguen, dice, es porque primeramente dice en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Fíjense, decía Pablo hasta ese momento, estamos hablando del año, se calcula 57 de nuestra era, 57, 58. Pablo está en su segundo viaje misionero, está en la ciudad de Corinto y él está escribiendo esta carta. Decía, va a ser una de la carta más larga que va a escribir Pablo a los hermanos que están en Roma. No sabemos quién haya fundado la iglesia de Roma. Una cosa sí es segura, no fue Pedro, ¿no es cierto? La iglesia de Roma no fue fundada por Pedro. Pero sí creemos que pueden haber sido algunos judíos que estuvieron en Pentecostés, en el día de Pentecostés, allí en Jerusalén, y que al volver llenos del Espíritu Santo van a empezar una obra allí en Roma. Ahora, noten una cosa, el intenso deseo que tenía Pablo por ir a Roma. Ahora, primero tenemos que ver una cosa, ¿qué era Roma? Roma en aquel tiempo era una de las ciudades, sino la ciudad más importante del mundo conocido de aquella época. Era la sede, la capital del Imperio Romano, el imperio más poderoso de aquel tiempo, la nación, si se quiere, podríamos decir, la primera potencia mundial. Era allí el Imperio Roma, ¿no es cierto? Y allí está el deseo vehemente de Pablo por ir a Roma, de llevarles, de conformarlos para fortalecerlos en la fe y en el conocimiento, en las doctrinas que ellos habían recibido. Hay una cosa, mis hermanos, que podemos ver, y es que Pablo era un hombre de empuje, un hombre de acción, un hombre de metas. Él, cuando veamos más adelante en la carta, va a decir, porque ya no me quedan lugares donde lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, no es que Pablo haya visitado todas las ciudades, todos los pueblos pequeños, ¿no es cierto? En esta noche tenemos que aprender algo de la estrategia de Pablo. Pablo, si ustedes ven, él se dirigía a ciudades importantes de aquella época. Ahora, a veces nosotros hemos escuchado comentarios que dicen, los grandes evangelistas van a las grandes ciudades, ¿no es cierto? Porque allí está el dinero, porque allí está la gente. Pero no, yo creo que fue una mala interpretación que hicimos y debiéramos pedir perdón, ¿no es cierto?
a aquellos hombres de Dios, como en el caso de Pablo. Pablo siempre iba a ciudades grandes, nunca fue a ciudades pequeñas. ¿Saben por qué? Porque si Pablo decía, en las ciudades grandes, todo lo que sucede en una ciudad grande va a alcanzar a las ciudades de alrededor. En las ciudades grandes, yo me acuerdo, yo viví siempre en pueblo chico. Ahora, cuando queríamos conseguir cosas importantes, teníamos que viajar a las ciudades. ¿No es cierto? Yo me crié en Oliva, en la provincia de Córdoba, y a veces teníamos que ir a la ciudad de Villa María, 50 kilómetros, porque había cosas que no se conseguían allí en Oliva, o si no teníamos que ir a la ciudad de Córdoba, 96 kilómetros, ¿no es cierto? Córdoba hoy es una ciudad de 1.300.000, 1.400.000 habitantes, mientras que Oliva, mi pueblo, eran 12.000 habitantes, y yo creo que siguen siendo 12.000 habitantes. Y decía que Pablo establecía, habría obras en las ciudades importantes. ¿Por qué? Porque después los discípulos que Pablo formaba ahí, tenían que ir y empezar a alcanzar las ciudades adyacentes. Miren qué estrategia. Y nosotros tendríamos que empezar a revisar las estrategias, si es que tenemos estrategias, por supuesto, ¿no es cierto?, de cómo vamos a alcanzar al mundo para Cristo. Eso es muy importante. Ahora, en esta noche yo les quiero dar algunas razones por las que creo que es muy importante que estudiemos la carta del apóstol Pablo a los romanos. La primera razón que tenemos es que la carta del apóstol Pablo a los romanos, el tema primordial, el tema principal es el evangelio. Y dice, el evangelio de Dios. Estamos viviendo en un mundo convulsionado, en un mundo donde cada vez hay más rencor, más división, cada vez hay más resentimiento, ¿no es cierto? Hay cada vez más pecado, no hace falta que yo lo diga. El egoísmo está avanzando a niveles que nunca se hubiera deseado ni se hubiera esperado. Es un mundo que está convulsionado. Y mis hermanos, yo les puedo asegurar que el mundo necesita el evangelio. ¿Saben por qué? Otra razón por la cual yo les voy a dar para que estudiemos esta carta es que el mundo necesita el evangelio de Jesucristo. No hay otro poder. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No el poder de una nación, no el poder de un imperio. Y Pablo quería ir al mismo centro, a las mismas barbas del emperador romano, porque él iba cargado del poder de Dios. Gloria al nombre del Señor. Él iba a tomar un imperio. Él se había propuesto que Roma tenía que ser para Jesucristo. Roma tenía que ser conquistado por el evangelio de Jesucristo. No me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué los invito a que estudiemos, para que meditemos en esta carta? No solo porque es el evangelio de Dios, no solo porque es el poder de Dios, sino porque el mundo está yendo a la condenación eterna. Necesitan la salvación, mis hermanos. El mundo necesita oír el mensaje de salvación. El mundo necesita oír el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otra razón que les voy a dar en esta noche para estudiar la carta a los romanos es porque vemos que el evangelio funciona. Mis hermanos, hay tantas cosas que ahora se están tratando de hacer, tratando de probar, ahora se está hablando. Hay gente que tiene miedo porque dice que quieren instaurar un plan mundial de la educación y qué sé yo. Yo les digo una cosa, mis hermanos, nosotros somos luz y sal de la tierra. Mis hermanos, si doblamos rodillas y empezamos a proclamar la palabra de Dios en la unción del Espíritu Santo, los yugos se van a romper. Gloria al nombre de Cristo Jesús. El evangelio funciona, el evangelio transforma vidas. Si no, mírenme a mí, mis hermanos, a la edad de 23 años no sabía ni para qué vivía. Nosotros vivíamos en la casa de mi mamá, de mi padrastro, mejor dicho, estaba más o menos a unos 40 metros de la vía del tren. Y ustedes saben por aquel tiempo las veces que habré ido caminando a las vías del tren.
pero no para ver pasar el tren. Me quería tirar bajo las bajo las ruedas del tren. No sabía para qué vivía. Digo, muchas veces le dije, Dios, ¿para qué creaste al ser humano? Para burlarte de él, para que viva como estoy viviendo, para no tener una familia. ¿Para qué? ¿Para qué vivir así? Mejor me quito la vida, había dicho. Pero bendito sea Dios que nunca me animé. Yo dije, fui cobarde porque no me animé. Yo creo que fue la gracia de Dios la que me sostuvo de que me arrojara bajo el tren. Gloria a Dios. Y hoy puedo estar proclamando esta bendita palabra del Evangelio de Jesucristo. Es el poder de Dios para cambiar las vidas. Yo las veces que le habré pedido, Dios, dame una familia. Dame una familia, Dios, una familia donde me pueda sentar y comer tranquilo, comer en paz. Y Dios ha sido fiel. Dios me ha dado una familia. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en el Evangelio de Dios para transformar vidas. Hay poder para cambiar los corazones, mis hermanos. Es lo único que puede cambiar este mundo, mi hermano. No hay otra cosa. No son las Naciones Unidas, no son los ejércitos. Es el poder del Evangelio de Dios. Por eso en esta noche, mis hermanos, quiero que juntos empecemos a compartir, a meditar esta bendita palabra. Y ya los invito allí en el versículo 1 del capítulo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Fíjense, una cosa que lo primero que tenemos, Pablo, el nombre Pablo. ¿Ustedes se acuerdan este Pablo que está escribiendo? Es aquel Saulo de Tarso, aquel hombre que era perseguidor de la iglesia, aquel hombre que creía su deber exterminar la iglesia de Jesucristo. Hoy se están levantando muchas fuerzas, mis hermanos. Hoy se está levantando la turbulencia. Pero yo les puedo decir, la nación está en peligro, Estados Unidos está en peligro. Pero yo les puedo decir, el Evangelio, la iglesia no está en peligro, mi hermano. Porque Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las naciones van a caer, pero el reino de los cielos será establecido. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Se acuerdan la imagen que vio Daniel allí en el libro? ¿Se acuerdan aquella imagen que terminaba con una imagen con una mezcla de pies de hierro y barro? Y que después venía una roca y desmenuzaba. Y sabemos quién desmenuzaba aquello. Y esa estatua representaba los reinos de este mundo. Y esa roca que no fue cortada con mano, vino y derribó, destruyó la estatua. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Sabemos que esa roca es Cristo. Mis hermanos, nuestras vidas no van a la deriva. Nuestras vidas están afirmadas en la roca que es Cristo Jesús. Como dice el salmista, mi hermano, pacientemente esperé a Jehová. Y él me oyó y se inclinó a mí. Y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Bendito sea Dios. Solo Dios puede darte un cántico nuevo. Solo Dios puede hacer al mundo feliz, como cantamos a veces. Y ahí está Pablo, que aquel que quería destruir, había creído que era su deber destruir la iglesia de Jesucristo, porque él era celoso de las costumbres judías, ¿no es cierto?, de la ley. Y sin embargo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cristo resucitado, un día cuando Pablo iba camino a Damasco con comisión de los sacerdotes y de los funcionarios públicos para traer prisioneros a aquellos que encontrara que pertenecieran a los del camino, aquella secta que decían que eran los seguidores de Jesucristo. Y se le apareció el Señor. ¿Se acuerdan la historia? Y yo les puedo asegurar una cosa. Tantos años de preparación en la ley judía,
tantos años esa mente haber sido moldeada en la filosofía de este mundo. Un solo encuentro, un segundo de encuentro con el Cristo resucitado cambió esa vida totalmente, y de ser un perseguidor pasó a ser un propagador de la fe cristiana. Pablo, que significaba, Saulo, que significaba uno pedido, ¿se acuerdan? El rey Saúl, pedido por el pueblo, ese significaba el nombre Saulo, pero su nombre va a ser cambiado a Pablo. Pablo significa pequeño. Qué lindo que es que Pablo, de uno grande, se hizo pequeño. Ustedes saben que cuando uno es pequeño, deja espacio para otro. Y nuestras vidas tienen, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ojalá esa burla, ¿no es cierto?, de la vida. Ustedes saben que yo me tendría que haber llamado Pablo Bernardo, y por un error del juez de paz allí en la ciudad donde yo nací, me pusieron Luis Oscar. Pero mi nombre, según mi mamá, tenía que haber sido Pablo Bernardo. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, Pablo pequeño. Ahora dice una palabra, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. La primera palabra que viene a mi mente cuando digo siervo es propiedad. Un siervo, allí está traducido de la palabra griega doulos, que es esclavo. Un siervo es la propiedad de alguien. Tú y yo, mi hermano, hemos sido comprados, no con dólares, no con euros. Hemos sido comprados no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Él nos ha comprado. Estábamos en el mercado de esclavos. Estábamos bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, haciendo su voluntad, siguiendo los... El hombre sin Dios no es libre, mis hermanos. Por eso, cuando vamos a orar por alguien, tenemos que orar. Lo primero que tenemos que orar por esa persona, sea quien sea, es por salvación. No por bendición, no por sabiduría, por salvación, mis hermanos. Porque una persona que no es salva está siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad del príncipe de la potestad de las tinieblas. Solamente alguien que rinde su vida a Cristo puede ser y decidir de corazón, en gratitud por la obra de Cristo en la cruz, decir: desde ahora en adelante soy un esclavo por amor del Señor Jesús, siervo de Jesucristo. Y acá hay una cosa, usted sabe que Reina Valera 60, acá dice llamado a ser apóstol. Ustedes saben que en los manuscritos originales no está esa palabra llamado a ser apóstol. En el griego dice llamado apóstol. Llamado un apóstol, no llamado a ser. ¿Saben por qué? Esto da pie a muchos errores que está habiendo hoy por hoy, ¿no es cierto? Cuando decimos la palabra apóstol, es una palabra que ha sido manoseada, ha sido bastardeada, ¿no es cierto? Pero en esta noche tenemos que ver el sentido legítimo de la palabra apóstol, ¿no es cierto? Y la palabra apóstol, es cierto, la primera acepción es un enviado. Pero si decimos un enviado, no estamos haciendo honor a toda la verdad. Palabra apóstol es uno que ha sido comisionado, que ha sido nombrado con una misión, con una comisión. Vayamos rapidito a Lucas capítulo 6. Porque si no vamos a malinterpretar la palabra apóstol. Y mis hermanos, yo creo, la palabra de Dios lo dice, que hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, ¿no es cierto?
Y en Lucas capítulo 6, vamos a leer rapidito, estamos a la luz de la palabra de Dios, mis hermanos, no a la luz de las ideas de un hombre, sino a la luz de la palabra de Dios. Y tenemos que orar, mis hermanos, para que el Señor saque de nuestros corazones cualquier animosidad hacia alguien, que vayamos con un corazón sencillo a estudiar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 12. En aquellos días, él, o sea Jesucristo, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Mis hermanos, estamos pasando por una situación muy difícil en este tiempo. Ahora, los verdaderos hombres de Dios, las verdaderas mujeres de Dios, no son aquellos que hablan por los medios, son aquellos de presencia de Dios, del lugar secreto de Dios. La oración, doblar rodillas y no levantarnos hasta que Dios nos dé una pequeña nube. ¿Se acuerdan como al siervo de Elías? ¿Qué ves? Y ahí le dijo, veo una pequeña nube. Mis hermanos, tenemos que empezar a orar de una manera ferviente, incansable y sin cesar hasta ver cambios. La oración es para cambiar, para ver cambios. En primer lugar va a cambiar mi vida, pero en segundo lugar Dios quiere que el mundo sea cambiado, mis hermanos. ¿Por qué quiere Dios? ¿Cómo puedo saber yo que Dios quiere que el mundo sea cambiado? Porque cuando el Señor me enseña a orar, me dice, ustedes cuando oran digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Yo pregunto en esta noche, ¿ustedes creen que como está yendo el mundo es la voluntad de Dios? Creo que no. Y creo que estaremos de acuerdo, ¿no es cierto? Es tiempo de empezar a orar, de encerrarnos en nuestra cámara, en el lugar secreto, donde los hombres no ven. Pero dice la palabra de Dios que Él nos va a recompensar en público. Tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Gloria al nombre del Señor. Y decía, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Es sugestivo, ¿no es cierto? Él pasó la noche orando cuando en la oscuridad, cuando no se ve nada, cuando vienen los miedos, ¿no es cierto? Cuando uno no puede hacer mucho. En aquel tiempo no se podía hacer mucho porque no había luz eléctrica. Llegaba la noche y cesaba toda actividad. Hoy en este tiempo hay muchas cosas que no se pueden hacer. Es como un poco que la noche ha caído. Pero ¿saben qué? Es tiempo de orar. Cuando no se puede hacer otra cosa, se debe orar. Se debe doblegar la oración. Se debe doblar, mejor dicho, la oración, duplicar la oración, ¿no es cierto? Cuando era de día, cuando él ya lo tuvo en claro, orar es buscar a Dios, el rostro de Dios. Dice que los que buscaron su rostro fueron iluminados. Mis hermanos, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no vemos en claro. Pero si buscamos el rostro de Dios, vamos a ser iluminados. Él nos va a dar entendimiento, entendidos en los tiempos, mis hermanos. Y dice, cuando era de día, cuando la tuvo clara, como dicen en mi país, cuando la tuvo clara, ¿qué dice? Llamó a sus discípulos. Los discípulos eran una multitud que él ya tenía. Pero de esos discípulos llamó y escogió a 12 de ellos. Y dice, a los cuales también llamó, ¿cómo? Apóstoles. No dice que los destinó para que fueran apóstoles, para que llegaran a ser apóstoles, sino que los llamó, los nombró apóstoles. Era gente
si se quiere, prácticamente recién convertida. No tenían mucha experiencia. Y entonces, mis hermanos, apóstol es un ministerio dado por el Señor a la iglesia. Dios nombra apóstoles. No que uno llega a ser un apóstol porque uno ha desarrollado una carrera eclesiástica, ha abierto iglesias, ha ganado tantas personas, tiene gente bajo su cobertura. No, Señor. Un apóstol, los discípulos no tenían ninguna iglesia a la que le estuvieran dando cobertura. Los discípulos no se podían jactar de decir, bueno, tenemos toda la región no sé, del norte de África o del sur de Europa, entonces podemos llamarnos apóstoles. No, Jesucristo los nombró apóstoles. Y un apóstol, me gustó mucho, estaba leyendo la Biblia de Lexham en inglés, ¿no es cierto? La Biblia Lexham tiene la particularidad que es una Biblia interlineal, que está en inglés, pero también está en griego, el Nuevo Testamento. Y me gusta mucho ahí cuando dice la palabra apóstol, habla de un enviado, pero también me habla de un commissioner, un comisionado, alguien que fue nombrado, fue puesto para cumplir una misión. Eso es un apóstol, alguien con una misión. Pero también otra cosa, mis hermanos, vayamos rapidito también a Marcos capítulo 3 y vamos a ver otra cosa. Marcos capítulo 3, verso 14. Evangelio de Marcos capítulo 3, verso 14 dice, y estableció, o sea, nombró, puso, constituyó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mateo 10 habla para sanar toda enfermedad, dice. Es tremendo. Ahí podemos ir viendo, dice, entonces, Mateo 10, 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí están las características, la dotación de poder. Jesucristo cuando nombra, cuando comisiona a alguien, no lo manda con las manos vacías, ni lo manda, perdónenme la expresión, con una mano atrás y otra adelante, o valiéndose por sus propias fuerzas. Acuérdense que él dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré el otro consolador. No nos ha dejado solos. Si Jesucristo manda a una misión, o nos manda con una comisión, Él nos manda con una dotación de poder. Ahora, note que un apóstol dice que les dio autoridad sobre los espíritus, no dice sobre algunos, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera. No había duda, mis hermanos, que ellos iban a echar fuera todos los espíritus inmundos. Eso es un apóstol. Esa es la diferencia que hay entre un apóstol y yo o cualquiera de nosotros. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ve por qué es tan importante la palabra apóstol? Usted dice, hermano, hoy no hay apóstoles. Yo les puedo asegurar una cosa, el diablo no es tonto. El diablo no falsifica algo que no existe. Si hay falsos apóstoles, es porque hay apóstoles verdaderos. Dice la palabra de Dios, acuérdense que la dotación de poder es una de las señales. Otra de las señales es que hayan visto al Cristo resucitado. Están los 12 discípulos, los 12 apóstoles, y hay ahora iglesias que hablan respeto, ¿no es cierto? No está en mi ánimo andar creando disensiones ni nada por el estilo. Pero que dicen de que, no, apóstoles eran los 12 primeros. Pablo sería un impostor de acuerdo a esa enseñanza, porque dice, llamado apóstol.
apartado para el Evangelio de Dios. ¿Me van siguiendo, mis hermanos? Llamado apóstol. Acá esta palabra ser es como si uno dijera, bueno, voy a una escuela, me voy a desarrollar. No, no, no. Ahí se tiene que leer llamado apóstol, porque Jesucristo los llamó antes que fueran. Apartado para el Evangelio de Dios. Apartado significa que yo no me puedo meter en otras cosas. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice que no se enrede en los negocios de esta vida, en los asuntos de esta vida, mis hermanos. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, si nosotros entramos en componendas con el mundo, entramos en alianza con el mundo, mis hermanos, no nos van a poder ver como una referencia, como columna, como baluartes de la verdad. Apartado para el Evangelio de Dios. No hay comisión más alta, más sublime que ser apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Noten una cosa, ¿por qué es tan importante estudiar el Evangelio? Porque no es una improvisación, no es una idea de hombre, no es un programa humano. El Evangelio es de Dios, no es que algo que Él improvisó, algo que como el hombre cayó en pecado y bueno, voy a tener que resolver esto, voy a tener que idear algún plan para rescatarlo al hombre. Él ya lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo y lo había, dice, el cual había declarado, dice, por sus profetas, prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y es indudable cuando habla de Santas Escrituras, habla del Antiguo Testamento. Todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito. Y vemos cuando vez tras vez el Antiguo Testamento anuncia la venida del Mesías. Incluso cuando Dios les dio la ley. La ley venía para señalar la necesidad que teníamos de un Salvador, de un Redentor. La ley nos habla de Cristo Jesús. Ahora fíjense, acerca de su Hijo. El Evangelio es la buena noticia de Jesucristo. Mis hermanos, antes de seguir, quiero que vayamos rapidito a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, y vamos a ver, en palabras del mismo Pablo, qué es el Evangelio. Porque a veces nosotros hablamos con la gente y la gente nos pregunta, pero ustedes hacen esto, hacen lo otro, y ustedes por qué no esto y lo otro. Y decimos, le hablamos del Señor, les predicamos el Evangelio a las personas. Mis hermanos, tenemos que tener en claro qué es el Evangelio, cuál es el contenido del Evangelio. Pablo dice que el Evangelio es acerca de Jesucristo. El tema del Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es la buena noticia de Jesucristo. Ahora noten, capítulo 15 de 1 de Corintios dice, además os declaro. Esa palabra declaro es gnorizo, quiere decir les enseño. Hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y dice, conforme a las Escrituras. El Evangelio está 100% basado en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras. Y dice que el Señor Jesús Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y si seguimos leyendo, después vamos a ver que les apareció a más de 500 personas. Entonces, mi hermano, el mundo tiene que conocer esto,
que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo en forma de hombre, que Él murió en la cruz, que fue sepultado, estuvo 3 días en la tumba, dice la palabra, pero que al tercer día resucitó y dejó muchos testigos. Y tú y yo, mis hermanos, somos testigos de que Cristo, el Cristo resucitado, se nos apareció un día. Y eso es lo que le tenemos que contar a la gente. Cristo ha resucitado y se me ha aparecido y se te quiere aparecer a ti. Gloria a Dios. Volvamos por un poquito más a Romanos, capítulo 1, ¿no es cierto? Ahora note, fíjense, dice en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hay una doctrina errónea que los testigos de Jehová propagan, y es que Jesucristo fue un hombre tan bueno, pero tan bueno, que Dios lo resucitó de los muertos y lo adoptó, lo hizo un hijo de él. Jesucristo no vino a ser hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Él era el Hijo de Dios. Acuérdense que los custodios allí estaban al pie de la cruz, dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Qué tremendo. Ahora otra cosa, cuando es resucitado Cristo, es declarado. ¿Por quién es declarado? Por Dios, por las potestades, y aún por el infierno mismo tuvieron que reconocer que ese Jesús. ¿Se acuerdan por qué lo mandaron a la cruz a Jesús? Del lado de los romanos fue crucificado porque se hacía rey. Y ellos decían, no hay más rey que César. Jesús fue visto como un rival del gobierno secular. Mis hermanos, pero también Jesús fue enviado a la cruz por los judíos, por los líderes religiosos. Y el cargo fue que se hacía a sí mismo hijo de Dios. Ahora, qué tremendo lo que fue Dios, la vindicación que hace Dios el Padre de su Hijo amado. Lo envían a la cruz porque decía, este se ha hecho hijo de Dios a sí mismo. Pero qué tremendo que Dios, por el medio del Espíritu de Santidad, declaró, Él es el Hijo de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Dígame si esto no merece un aplauso. Gloria a Dios. Y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Otra vez, mis hermanos, apostolado. La comisión, la tarea. Usted dice, hermano, todo el mundo tiene la tarea. La gran comisión es para todos. Sí, Señor, es correcto. Pero no todos nosotros. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Pero Dios no nos ha dado la autoridad a nosotros sobre todo demonio y sobre toda enfermedad. ¿Por qué a veces algunos son sanados y otros no son sanados? Primero porque es la voluntad de Dios, la soberanía de Dios está eso. Pero también, mis hermanos, es para que nosotros reconozcamos nuestra limitación. Yo no soy depositario de todo el poder de Dios. No creo, no hay un hombre alguno de carne y hueso que pueda tener todo el poder y toda la autoridad de Dios, ¿no es cierto? Entonces, como iglesia tenemos el mayor poder, ¿no es cierto? Como cuerpo de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados, y acá hay otra vez la misma corrección que debe ser hecha, llamados a ser santos, dice Reina Valera, pero repito, en originales dice llamados santos. ¿Usted quiere una base bíblica para esto? La carta a los Corintios.
Las cartas a los Corintios no le dice van a ser santos. Estaban andando en un montón de problemas, dificultades, pecados, celos, envidia. Pero le dice Pablo, llamados santos, a los santos le llama. Dios te llama santo, no porque tenga confianza de que vos lo vas a lograr. Él te llama santo porque Él tiene confianza en que su Hijo lo va a lograr en ti, si perseveras en el Evangelio. Estando persuadido de esto, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará para el día de Cristo. Antes que se me vaya de la mente, hay una cosa importante también. ¿Por qué tenemos que estudiar esta carta en este tiempo, mis hermanos? Porque la iglesia de Roma, la ciudad de Roma, mejor dicho, era una ciudad cosmopolita, una nación de muchas culturas, de gente de todos los lugares conocidos vivían en Roma. Incluso en la ciudad de Roma había una población judía entre unos 40 a 50.000 habitantes. Una congregación grande de judíos, ¿no es cierto? Y muchos de esos judíos estaban obedeciendo a la fe. Pero ¿saben qué? Roma era mayormente gentil. Y los gentiles estaban viniendo a la fe. La iglesia gentil estaba creciendo. Y ahí empezaba a haber luchas, ¿no es cierto? Ahora noten una cosa. ¿Por qué es importante la carta a los romanos? Fíjense, tenemos una iglesia gentil que está creciendo en un país, vamos a decir, en una nación, en un imperio pagano, pero que van a encontrar la oposición de los judíos. Entonces esta gente tenía que tener en claro qué es el Evangelio, y por eso Pablo va a desarrollar el tema del Evangelio, de lo que es la vida en el Espíritu, lo que es la vida con Cristo, y no una vida de legalismo, una vida de reglas. Pero hay otra cosa importante también, mis hermanos, que es la palabra clave de Romanos es justicia. La palabra justicia es una palabra que hoy por hoy se ha hablado mucho de justicia. Fíjense, yo anoté la definición acá de justicia y dice: la justicia depende de los valores de una sociedad y de las creencias individuales de cada persona. La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Si vemos, mis hermanos, el mundo hoy hay más injusticia que nunca. Y de hecho, mis hermanos, el mundo no puede ser injusto. Ningún sistema humano puede ser injusto. ¿Saben por qué? Porque la justicia es uno de los atributos de Dios. Dios es justo. La justicia es de Dios. Pero la buena noticia es que por el Evangelio, esa justicia de Dios nos puede ser conferida a nosotros. Ese atributo de Dios es uno de los atributos comunicables de Dios. Hay atributos que son incomunicables, que solo Dios y nada más que Dios. Por ejemplo, la omnipotencia de Dios. Dios no va a comparar, no va a compartir su omnipotencia con ningún ser creado. ¿No es cierto? Es un atributo. La omnisciencia, todos los que empiezan con omnisapiencia, la inmutabilidad, ¿no es cierto? Pero la justicia, como el amor, como la santidad, son atributos de Dios que son comunicables, que Dios nos quiere comunicar a nosotros. Y nosotros, la única manera de alcanzar la justicia, acuérdense que la justicia es Dios. Me gusta mucho cuando Abraham, orando a Dios, dice: el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. No puede haber justicia si no estamos en Dios, si no estamos en Cristo. Porque acuérdense, justicia
es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Gloria al nombre de Cristo. Una nación solamente puede ser justa cuando reconoce el señorío de Cristo. Otra cosa antes que me olvide, dice Pablo en el versículo 1, dice, siervo de Jesucristo, pero después habla, siguiendo más adelante, que dice que en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos o llamados a ser santos, si lo prefiere, yo prefiero decir llamados santos, porque ya Dios me ve santo. Gloria a Dios. Y yo tengo que empezar a verme como me ve Dios, mi hermano. Un amado de Dios. Yo no soy cualquier cosa, soy un amado de Dios y por lo tanto tengo que andar con la dignidad de un amado de Dios. ¿No es cierto? Y dice la palabra de Dios que llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acuérdense que la única manera para que una persona pueda ser salvo es en boca de Pablo. Ya vamos a llegar allí al capítulo 10 de Romanos. Dice, si creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. Creer en nuestro corazón que Cristo murió por mis pecados. Pecado es la no conformidad a la voluntad de Dios, a la santa norma de Dios que está en esta bendita palabra. Todos aquí en esta noche podemos ver, al examinar, a contemplarnos en este espejo que es la ley de Dios, vamos a ser encontrados faltos. Pero en esta noche, mis hermanos, podemos reconocer nuestros pecados y venir a aquel que murió en la cruz por nosotros. Acuérdense que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios tenía que castigar el pecado, yo tenía que morir, no había otra condición. La paga del pecado es muerte. Ciertamente toda alma que pecare morirá, dice la palabra. Pero ahí vino Jesucristo. La justicia de Dios decía, debe morir. La ley se tiene que aplicar. Él ha pecado, tiene que morir. Pero el amor de Dios dijo, Padre, yo voy a morir en lugar de ellos. Yo voy a morir por los 340 millones de almas que viven acá en Estados Unidos. De toda lengua, raza, color, religión, por todos. Cristo dijo, voy a morir. Y hay una cosa que me llamó la atención esta semana. De las 3 cruces que estaban allí en el monte Gólgota, el monte de la calavera, la cruz en la que fue crucificado Jesús, esa cruz no era para él. Esa cruz era para Barrabás. Y el mundo prefirió que Cristo fuera a la cruz. Ahora, la única vez que el mundo hizo algo correcto fue decir, no, que Barrabás se baje de la cruz, que vaya Jesús a la cruz. Sin quererlo, ellos estaban eligiendo la solución al problema del mundo. Y qué lindo que Cristo, al morir por en lugar de aquel pecador, aquel homicida, Cristo al morir en lugar mío y en lugar tuyo, Él puede hacer nueva criatura. En esta noche, mi hermano, yo nunca sentí el llamado a ser un evangelista. El llamado de Dios sobre mi vida es a ser un maestro de la palabra del Señor. Pero en esta noche quiero que, si nunca has rendido tu vida a Jesucristo, yo te digo, si creyeres en tu corazón que Cristo murió por ti, que Cristo fue a la tumba
estuvo allí en la tumba, pero que al tercer día resucitó de los muertos, yo te puedo decir una cosa, ahora confiesa con tu boca, Jesucristo es el Señor, Él es el Señor de mi vida. Y vas a ser una nueva criatura. Ahora Dios te pone en Cristo Jesús. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mis hermanos, gracias por este tiempo. Yo creo que vale la pena que nos juntemos el viernes que viene alrededor de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dios me los bendiga. Un fraternal abrazo a todos y de nuevo, bendito sea el nombre del Señor. Amén.